al contrario que los invernaderos del norte de Europa, que tienen gastos importantes de energía para climatizarlos, en la cuenca mediterránea la opción ha sido cultivar aprovechando las condiciones benignas que tenemos, aunque no son las óptimas para el cultivo. Normalmente tenemos condiciones climáticas subóptimas, ¿vale? Y nuestros ciclos de cultivos normalmente se enfocan a cultivar en invierno, cuando el cultivo al aire libre no es posible, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis algunas fotos de invernaderos, pues son invernaderos muy similares, ¿vale? En cuanto al proyecto IGESMED, pues los objetivos es desarrollar, validar y transferir un sistema pionero de apoyo a la toma de decisiones o una APP para los invernaderos mediterráneos, ¿vale? Nos vamos a centrar en los invernaderos mediterráneos que tenemos problemáticas similares. Este DSS debería ser capaz de reducir las pérdidas de nutrientes optimizando la gestión de la fertirrigación. Normalmente el aporte de fertilizantes se hace a través del riego y normalmente de fertirrigación. Normalmente el aporte de fertilizantes independientes no se suele hacer. Además, en condiciones de agua de baja calidad, que es una problemática común en las 4 zonas. Reducir el uso de fitosanitarios mediante el control sostenible e integrado de plagas y enfermedades, utilizando sobre todo el control biológico. Introducir soluciones de bajo coste para aplicar a las estructuras de invernadero preexistentes, es decir, que mejoren las condiciones climáticas. ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a partir de modelos previamente ya desarrollados y validados para las condiciones de invernadero en la zona mediterránea. Vamos a partir ya de modelos que están ya desarrollados previamente por centros o universidades. En las fincas y en los ensayos se van a instalar sensores tanto de suelo, clima y planta. Va a haber una herramienta de visualización de toda esta información en tiempo real, y además se van a aprovechar todas las tecnologías, todo el avance que ha habido en las tecnologías de la comunicación, donde ya los sensores van a transmitir directamente a la nube, y esa información se irá a un servidor y se va a poder ver en tiempo real, ¿vale? Resumiendo, lo que se pretende que este DSS, bueno, pues como ya he comentado, los sensores van a transmitir a la nube los datos registrados en las explotaciones, ¿vale? Donde se recogerán las principales variables climáticas de suelo y de planta, algunos sensores de planta, se podrán visualizar. Esos datos se incorporarán, esos datos recogidos en las explotaciones, se incorporarán como input para los modelos que ya tenemos, que van a ser mejorados en una primera fase. A partir de estos modelos va a haber un aviso al usuario en cuanto a riego, fertirriego y manejo de plagas y enfermedades, así como acciones que puede hacer en el control climático de su invernadero. Además va a haber un análisis importante de sostenibilidad con toda la información que se va a recoger, de ciclo de vida. Bueno, como se va a trabajar en bastantes temáticas, no solamente riego, fertirriego, sino también plagas, clima, pues nos hemos decidido a centrarnos en un único cultivo, el cultivo del tomate, que posteriormente puede ampliarse a otros cultivos en fases posteriores, pero ahora nos vamos a centrar en el cultivo del tomate, que es un cultivo muy importante en invernadero. Se va a trabajar tanto en suelo como en hidropónico, y en hidropónico tanto en sistemas abiertos a solución perdida como en sistemas recirculantes o cerrados. Además, se va a trabajar con sistemas de riego por goteo
o riego por subirrigación. Una parte muy importante de este proyecto, además de los ensayos de calibración, porque una primera fase es los ensayos de mejorar los modelos previamente desarrollados, hay dos partes muy importantes que son la creación de los Living Lab en cada sitio, en cada país, que aquí están marcados, donde se va a hacer participar a los usuarios finales, técnicos de cooperativas, agricultores, técnicos de asesoramiento, y se le va a involucrar en toda la parte de creación y validación de este DSS, esta primera parte. Luego, el tercer año hay una parte importante que es los Pilot Farm, que son las experiencias demostrativas, donde en explotaciones comerciales se va a evaluar este DSS, además de recoger datos que nos pueda permitir evaluar los impactos ambientales y socioeconómicos de este DSS. En concreto, en España vamos a tener dos ensayos demostrativos, dos Pilot Farm, con dos cooperativas, Única Group y Casi. Casi es la mayor cooperativa comercializadora de tomate en toda España, ¿vale? Y Única es una cooperativa de segundo grado, la más importante también, la más grande en tamaño. Aunque diversifica más su producción, ¿vale? Pero Casi es la mayor comercializadora. Entonces, bueno, contamos con dos partners bastante importantes de peso en España. Bueno, en cada país, como ya digo, va a haber también experiencias demostrativas que nos va a permitir validar este DSS. Bueno, este proyecto se organiza en 5 paquetes de trabajo, que aquí se muestra en esta tabla. El paquete de coordinación, que lo lleva el coordinador, el CREA. Luego el paquete 2, que es el desarrollo del DSS, que nos va a llevar los 2 primeros años. El tercer paquete es el de validación y demostración de este DSS en las Pilot Farm que he comentado, que se desarrollaría el tercer año. Luego hay un análisis de ciclo de vida que se va a realizar durante todo el ciclo del proyecto. Y bueno, el quinto paquete de trabajo, que es todo el paquete de difusión, comunicación, explotación y business plan de este DSS, que bueno, los responsables somos nosotros y bueno, que se va a desarrollar, pues va a tener un parte importante también de este proyecto. Bueno, y ahora mismo estamos preparando los invernaderos, estamos preparando todas las instalaciones para comenzar en septiembre en todos los países, en Italia, en Turquía, en Túnez y aquí en España. Los 4 grupos desde aquí, desde España, nos vamos a centrar en el cultivo del tomate en invernadero. Y bueno, va a ser común para todos los países. Vamos a partir, para el tomate cultivado en suelo, vamos a partir del modelo de la FAO, conoceréis, que es el riego se calcula a partir de la estimación de la evapotranspiración del cultivo, como el producto de la evapotranspiración del cultivo de referencia y el coeficiente de cultivo. Este modelo ha sido adaptado y calibrado para los cultivos en invernadero, aquí en la estación experimental de la Fundación Cajamar, y tenemos una pequeña aplicación, un software, y bueno, es este el modelo que vamos a utilizar para riego y que vamos a mejorar, es decir, en común. En la parte de riego va a estar basada aquí en PRO, y la parte de nutrición
se va a basar en el modelo BEXIS que ha sido desarrollado por la Universidad de Almería. Nosotros también colaboramos con ellos, aportándoles datos y algunos ensayos, pero bueno, aquí está su página web donde se puede descargar gratuitamente, y actualmente BEXIS da recomendaciones para los principales cultivos hortícolas en suelo, en invernadero, y da recomendaciones, está calibrado para nitrógeno. También está calibrado para algunos cultivos al aire libre. Y bueno, el trabajo con BEXIS en este proyecto va a ser intentar calibrar para el resto de nutrientes, de macronutrientes. ¿Vale? Entonces, bueno, los trabajos en cuanto que vamos a empezar, como ya he dicho, en septiembre vamos a hacer un ciclo de cultivo de tomate en suelo enarenado, de septiembre a mayo. Los trabajos los vamos a desarrollar tanto la Universidad de Almería y Cajamar, se van a hacer en nuestras instalaciones, pero son trabajos que hacemos en común. ¿Vale? Entonces, bueno, se va a trabajar sobre la mejora de ese modelo PRO que ya teníamos desarrollado previamente, y la mejora va a consistir en separar, adaptar y simular el modelo para que simule separadamente evaporación y transpiración, ¿vale? Evaporación con microlisímetros y transpiración con SAFlow. Además, hemos instalado un lisímetro de pesada para la medida de la ETC diaria. También pretendemos medir, adaptar y validar una ecuación única para calcular la ETO para invernaderos mediterráneos. Este trabajo se va a hacer en Turquía, Túnez y España, porque ahora mismo hay poca información, no hay una ecuación consolidada para todo el área mediterránea en invernaderos, y ese es nuestro objetivo. Se va a medir y estimar el coeficiente de cultivo de tomate en 4 países. También pretendemos validar métodos simples que nos permitan estimar el clima dentro de invernadero a partir de datos medidos en exterior, porque los invernaderos normalmente en la área mediterránea cuentan con pocos sensores climáticos, entonces, pero sí que hay una red extensa de datos climáticos medidos en exterior. Entonces, bueno, la idea es modelos sencillos que nos permita, a partir de esos datos del exterior, estimar qué clima va a haber dentro. Y, bueno, desarrollar algoritmos también que nos permita calcular la fracción de lavado para mantener la salinidad en el suelo en niveles óptimos. En cuanto al modelo de fertirrigación, BEXIS está calibrado y validado para el nitrógeno, pero bueno, queremos calibrarlo y validarlo para el resto de macronutrientes. Entonces, bueno, se va a determinar la absorción de macronutrientes en el cultivo del tomate, se desarrollará un DS que este DSS nuevo proporcionará recomendaciones no solamente de nitrógeno, sino de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y además tendrá en cuenta los nutrientes disponibles en el suelo. Y bueno, con esto finalizo la presentación de mi proyecto y no sé, dejo ya de compartir, ¿no? Sí, muchas gracias, María Dolores. No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera compartir alguna reflexión o alguna inquietud con María Dolores, si quiere intervenir. Podéis levantar la mano dando en participantes, por lo que os ha explicado mi compañera Belén anteriormente, en participantes hay una opción que sale levantar la mano, y si no en chatear, en el chat podéis dejar vuestra pregunta o vuestra... Emilio, te doy paso, ¿vale? ¿Que me has levantado la mano? Sí, estaba escribiendo la pregunta en el chat, pero es más ágil así lo podemos comentar. En una de las frases que ha dicho me ha resultado extraño que dice que se toman datos climáticos del exterior del invernadero porque no suele haber sensores en el interior. Y con todos los avances me ha resultado raro que en los
que en el interior del invernadero no haya datos climáticos como para tener esos datos y tengan que estimarlos de fuera. No sé. Bueno, vamos a ver. Normalmente, es decir, estaciones, tal como entendemos, por ejemplo, estaciones oficiales como los del sistema SIAR, hay creo que instaladas 2 en Huelva, bajo macrotúnel, pero luego no hay datos de una red de estaciones meteorológicas como podemos contar estaciones meteorológicas oficiales, no tenemos bajo invernadero, ¿vale? Sí que hay una red casi de 500 estaciones meteorológicas del SIAR, del Ministerio, que está transferida a las comunidades autónomas, que sí que se utilizan para la estimación del riego. Sí que, bueno, hay muchas empresas que te instalan, bueno, la instalación de sensores baratos, ¿vale? Pero todos conocen, los que estáis trabajando con sensores, sabéis que los sensores baratos tenemos el problema de que luego es la precisión de las medidas. Entonces, bueno, normalmente los agricultores no tienen sensores climáticos instalados dentro de su explotación, ¿vale? Y esa es una opción, puede ser instalar sensores, que esa es una de las opciones que tiene el DSS, que tú instales en tu explotación sensores climáticos y con esos datos tú hagas el cálculo del riego. Pero va a haber agricultores que no van a tener instalados esos sensores. Entonces, una opción puede ser que a partir de los datos medidos en exterior, estimemos lo que va a haber dentro del invernadero. De acuerdo, muchas gracias. Pues voy a dar paso a Carlos Campillo y también a Nicolás, que son otras 2 intervenciones que tenemos, y luego ya continuamos con la siguiente presentación, ¿vale? Carlos, cuando quieras. Vale, gracias, Raquel. Voy a compartir la pantalla. Bueno, quería simplemente comentar antes... Perdón un momento, Carlos. ¿Es una intervención o vas a comenzar ya con tu presentación? Voy a hacer una intervención si quieres y luego ya comienzo con mi presentación. Sí, la pregunta, pues entonces si te parece voy a dar paso mejor a Nicolás. Vale. Haces tú la intervención y ya comenzamos, ¿vale? Vale. Nicolás, si quieres comenta tú la pregunta o la reflexión que tengas y luego ya damos paso a Carlos. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Era María Dolores, como me toca hacer luego el resumen, lo que no me ha quedado claro es ¿solamente tomate el cultivo de invernadero que se trata en el proyecto o hay algún otro tipo de producto hortofrutícola? Gracias. No solamente vamos a trabajar con tomate, es decir, porque tenemos los 2 primeros años que son los de desarrollo del DSS, tenemos que calibrar, mejorar los modelos que tenemos y sobre todo, por ejemplo, el de fertilización, el Bexit, calibrar para todos los nutrientes, macronutrientes, porque ahora mismo está puesto a punto para nitrógeno, lleva bastante trabajo, ¿vale? Entonces, abarcar muchos cultivos no iba a ser posible en esta propuesta de trabajo. De acuerdo. Pero bueno, una vez que calibremos el modelo, en siguientes fases o siguientes proyectos podríamos incluir más cultivos. De todas maneras, hemos empezado por un cultivo que simplemente os dais datos, no conozco, bueno, el cultivo del tomate es muy importante en el cultivo en invernadero, pero por ejemplo, datos de Almería, el principal cultivo que se realiza es tomate. De las 30.000 hectáreas de invernadero, más de 10.000 hectáreas se dedican a tomate, ¿vale? Y luego el siguiente cultivo en importancia es el pimiento. Entonces, bueno, hemos decidido centrarnos en un cultivo porque tenemos bastante trabajo y además es el cultivo importante en toda la cuenca mediterránea. Gracias. Vale, Carlos, pues cuando quieras, si quieres preguntar algo a María Dolores y luego ya con la intervención. No, quería hacer complementar un poco lo que ha hablado María Dolores del modelo BESIG, que la verdad es que funciona muy bien y nosotros acabamos de empezar un proyecto nacional de retos para llevar ese modelo que está desarrollado para invernadero para campo abierto. Y trabajaremos en calibrar cultivos como pimiento, tomate de industria y brócoli, y además lechuga, IFAPA, Granada, Córdoba, Universidad de Córdoba y nosotros trabajaremos estos próximos 3 años en
en ese modelo que creemos que tiene un potencial tremendo para manejar la fertilización de cultivos, pues vamos a trabajar en él en los próximos 3 años. Ya en las próximas ediciones podremos contar resultados del proyecto y simplemente era para ir un poco ver las sinergias que existen entre los distintos proyectos y cómo podemos colaborar y al final ir aumentando este tipo de aplicaciones, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, perdón, No, Carlos. sí, Que es cierto que Bexi se desarrolló para invernadero y está calibrado ya para algún cultivo hortícola al aire libre, y la verdad que para invernadero funciona bastante bien, es sencillo y necesita poco input, y la verdad que comparto la opinión tuya, que tiene bastante potencial, y conocía ya el trabajo que vaya a hacer y muy interesante. Bueno, pues entonces comienzo, voy a intentar compartir pantalla, a ver si soy capaz. Vale, no sé si veis mi pantalla. Vale. Bueno, mi nombre es Carlos Campillo, trabajo investigador en el CICITEC, que el CICITEC es un centro de investigación tecnológico de Extremadura. Es un antiguo INIA, pero es un centro de investigación público y represento un poco la OPI que trabaja en este grupo operativo de ACPFER. Bueno, este grupo operativo están dentro varias empresas que tenían bastante interés y preocupación por el manejo y por la utilización de las nuevas tecnologías y la agricultura de precisión, sobre todo en cultivos frutales, ¿no? Que se había trabajado un poco menos. En este caso, por esta preocupación, surge una iniciativa de crear un grupo operativo. Cuando salió la convocatoria de creación de grupos operativos en Extremadura, se creó este APMEF, que es la agricultura de precisión aplicada a la mejora de explotaciones frutales. Varias empresas con distintas características, pues un gestor de explotaciones como Estepro, Jarilla, es una empresa que se dedica a producir, Agrodrone, ahora Greenfield se dedican a temas de agricultura de precisión, sensorización, SET, a todo el tema de informática, Celnet, Synapse, que lleva temas de sensores, Celnet conectividad. Pues todo este grupo vio que era necesario pues ver cómo optimizar las explotaciones frutales y ir a una agricultura de precisión orientada a utilizar nuevas tecnologías para gestionar eficientemente el riego y la fertilización en este tipo de cultivos. Con esto, con la creación del grupo, se trabajó un poco en ver qué proyecto innovador se podía realizar. Se hicieron encuestas, se hicieron trabajo de campo para ver un poco cómo estaba la tecnología relacionada con el fertirriego en explotaciones frutales. Se utilizaron 2 proyectos muy interesantes para un poco comentar cómo los proyectos que se desarrollan luego pueden servir para dar el germen de otro tipo de proyectos. Pues se utilizó un proyecto de Fertinova, que se elaboró una guía muy importante que se llama la Biblia de la Fertirrigación, en la cual se describen todas las tecnologías que se pueden utilizar para manejo de riego y fertilización, además de otras cosas, y también la SmartAquis, que es una plataforma también muy interesante a través de un proyecto europeo que también permite ver pues cómo se está manejando la tecnología y cómo se está incorporando. Así, con esa información, bueno, pues se vio que había mucha tecnología disponible, pero que con las encuestas que habíamos hecho y las reuniones que se había hecho con el sector, no estaba totalmente incorporada esa tecnología al día a día del agricultor o del técnico en campo, ¿no? Entonces, en vez de ir a desarrollar cosas ya muy concretas, se fue un poco al inicio de lo que sería la agricultura de precisión, es decir, buscar cómo técnicas para que esa incorporación de la agricultura de precisión a las explotaciones frutales fuese más simple y más fácil para los agricultores y técnicos. Con lo cual, el objetivo era, al final, salvar las barreras culturales y tecnológicas para que el agricultor o el técnico pudiese adaptar esa tecnología
identificación de la tecnología que existente, es decir, cuál es y cómo se podía adaptar esa tecnología específicamente para las distintas niveles de conocimiento tecnológico que tiene el agricultor y el técnico, y desarrollar, en el último paso, desarrollar metodologías de transferencia para que esa tecnología, que hay un montón de tecnología en Internet, pues, o que se conoce, pues fuese mucho más fácil de entender por parte del agricultor. Así que se crean 5 tareas o paquetes de trabajo, que es primero identificar las barreras. Para ello utilizamos documentación pues, de proyectos anteriores, e incluso hicimos nosotros trabajo de identificar las barreras con encuestas. Identificar las soluciones tecnológicas y cuáles son los itinerarios para esas soluciones tecnológicas. Diseñar una plataforma que nos permitiese, lo contaré después, integrar esa tecnología. Es decir, muchas veces el agricultor simplemente con saber localizar un problema que está teniendo en la parcela o una medida que está haciendo en la parcela, ya simplemente para ello crea un salto de calidad. Por ejemplo, si hago un análisis de suelo en mi parcela, si tengo una aplicación o una situación fácil para localizar ese punto, pues me permite, de cara a posteriormente hacer una fertilización más orientada, pues me permite trabajar mucho más fácilmente, ¿no? Y luego ver un poco las experiencias piloto en parcelas comerciales, bueno, pues qué tecnología se puede hoy en día instalar en campo o se puede utilizar para manejar el riego de la fertilización, y transferencia y formación por parte de los técnicos y agricultores. En la primera tarea se identificaron las barreras existentes para la aplicación de la tecnología de precisión para la gestión de fertilidad. Para ello se hicieron varias tareas. Primero se diseñó una encuesta, donde con esa encuesta intentábamos identificar las barreras que existían, por qué realmente el agricultor o el técnico, si existía esa tecnología disponible, no la estaba utilizando. Y luego también se intentó hacer una encuesta colectiva del sector, de tal manera que fuese una forma de intercambio con mesas de trabajo entre el grupo, los integrantes del grupo y distintos tipos de técnicos, agricultores. Y luego evaluación de los datos obtenidos con las encuestas, evidentemente. Bueno, como tendréis luego la presentación, esta es la encuesta que desarrollamos. En este caso la pregunta era: soy un agricultor tecnológico, y lo que queríamos identificar, bueno, pues cuál era el nivel tecnológico de los agricultores en Extremadura, y ver un poco, orientar cuáles iban a ser las distintas tareas del proyecto para identificar en los distintos niveles tecnológicos. Bueno, la encuesta tenía 30 preguntas, era larga, pero intentamos hacer un trabajo de síntesis para intentar captar todas las preguntas en distintas secciones. Primero, en la sección 1 se intentaba identificar las características del agricultor o del técnico. En la sección 2, cómo estaba utilizando en temas de riego, cómo estaban utilizando en sistemas de fertilización, y cuáles eran las barreras socioeconómicas. Con todas estas preguntas, pues nos permitió, y junto con las mesas que se hicieron, una mesa con agricultores y técnicos de explotación, otra mesa con empresas de servicios de gestión de finca e instalaciones de riego, y otra mesa con empresas que venden servicios tecnológicos, software y hardware, ¿no? Bueno, os pongo un ejemplo de la mesa de agricultores y técnicos de explotación, donde durante una tarde pues estuvimos reunidos, enseñando un poco la tecnología, rellenando ellos las encuestas, conociendo sus problemas, sus dificultades a la hora de aplicar la tecnología, y bueno, fueron bastante buenas como captación de información, ¿no? Bueno, si voy a centrarme solo en la encuesta, en el tema específico de fertilización, a diferencia del riego, la verdad es que cuando le preguntamos por distintos sistemas de medida o sensores para conocer el estado hídrico o estado nutricional del cultivo, la verdad es que en riego muchas se conocían, pero muy pocas se utilizaban. Había un nivel muy bajo de utilización de tecnología. Sin embargo, aquí, bueno,
tecnologías como análisis de suelo, análisis de hoja, sí se estaban utilizando, pero bueno, en cuanto ya empezábamos con sensores específicos, como sensores de SPA, de clorofila, etcétera, pues ya empezaban a haber mucho menos conocimiento y menos utilización. Lo cual indica que esa tecnología se utiliza. De hecho, estos sensores están muy trabajados y hay mucha información, pero sin embargo, al final el agricultor y el técnico no llega a conocer esa tecnología y no ve la importancia de utilizar esa tecnología para manejar la fertilización de su cultivo. También una de las cosas interesantes que salen de este tipo de encuestas es que el agricultor directamente piensa que hace una buena fertilización, con lo cual es difícil meter tecnología cuando una persona ya considera que esa fertilización la hace correctamente. Prácticamente un 50% de las personas dicen que fertilizaban bien, con lo cual no necesitan ninguna tecnología para mejorar, porque cuando en la parte de la pregunta de si pienso que fertilización es más necesaria, pues claro, al final la gente lo que quiere es evitar pérdida de rendimientos, con lo cual pues la gente fertiliza siempre de más, con lo cual no es que aunque ellos piensan que están fertilizando correctamente, seguramente estén sobrefertilizando para evitar esas pérdidas de producción. ¿Y por qué no basan la gestión de fertilización en muestras de suelo o planta? Normalmente la barrera principal es el coste y que la identificación visual para ellos es más rápida. Si hablamos claro, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de meter esta tecnología para la gestión de la fertilización es que hasta ahora el coste para el agricultor, el coste del fertirriego dentro de las labores suyas de los costes que tiene de cultivo, pues son bajas, son entre un 10 y un 30%, con lo cual el agricultor pues hace números y no ve tanto. Lo que pasa es que sí habría que intentar pues, ver claramente que hay temas de contaminación y identificar que es necesario hacer un uso más eficiente de la fertilización, no solo por ahorrarse el coste, sino por hacer un manejo mejor. Y luego, ¿cuáles son las barreras para la no incorporación? El coste es el principal. Sin embargo, yo creo que es también el desconocimiento, porque hay sensores muy baratos, hay sensores fáciles de utilizar y se pueden adaptar fácilmente a las necesidades de cada agricultor. Bueno, en la segunda parte se evaluaron la tecnología y a partir de esa evaluación de esa tecnología se han desarrollado diferentes fichas de tecnología pues, que le permiten fácilmente al agricultor acceder en un folio a toda la información de esa tecnología. Luego ya puede profundizar más, pero le permite de un simple vistazo pues, conocer esa tecnología. Aquí veis, por ejemplo, dos ejemplos de fichas. Se han hecho 35 fichas de tecnología, aunque se incluirán poco a poco más, es decir, esto va a ser vivo porque cada vez que se pueda implementar una tecnología se meterá. Y bueno, hay una descripción pequeña del sensor. Y luego, muy importante, aunque se va a comentar luego, se identifica si el sensor en qué nivel está. Es decir, qué usuario de nivel tecnológico puede acceder a ese tipo de sensores. De tal manera que nosotros lo que hemos creado es una especie de escalera de la eficiencia tecnológica, de tal manera que hemos hecho cinco niveles tecnológicos y desde básico hasta avanzado, de tal manera que nosotros podamos identificar cuál es dónde se sitúa cada agricultor y cuál es la tecnología que nosotros debemos intentar informarle o que tenga acceso a esa tecnología. No significa que no pueda tener acceso a la otra, pero evidentemente si yo soy un agricultor que no tengo un contador o que no tengo grandes conocimientos tecnológicos,
no tiene mucho sentido enseñarle, por ejemplo, radiometría o enseñarle a imágenes de dron cuando puede utilizar ante otra tecnología que seguramente le permitirá ir subiendo en estas escaleras de la tecnología. Bueno, luego también es importante, claro, todo esto que hemos hablado es importante meterlo dentro de una plataforma tecnológica y además intentar ver todo el tema de herramientas de autodiagnóstico, de tal manera que yo lo que voy a identificar es el agricultor se va a poder autodiagnosticar para ver en qué nivel está tecnológico y ver la tecnología, y luego además de una plataforma, como hemos comentado antes, una plataforma que nos permita ver cuáles son los sensores que podemos instalar en el campo, verlos de una forma sencilla y hacer como un inicio a lo que sería la agricultura de precisión. Bueno, esta es la página web que se ha realizado para el proyecto, y esta sería un poco la herramienta de autodiagnóstico, un poco en formato, y aquí identifica claramente cómo, a partir de una serie de preguntas, podemos identificar los diferentes niveles en los cuales se encuentra el agricultor y cuáles son las distintas tecnologías que se pueden mostrar en ese nivel. No significa que un agricultor esté en nivel 1 y que no pueda ver la siguiente tecnología, no. Cuando uno se mete dentro del nivel 1, se le dice, si usted quiere poder pasar al nivel 2, usted necesita una serie de recomendaciones que le permitan acceder al nivel 2 y se muestra también la tecnología del proceso de nivel 2. Pero lo que se pretendía en este grupo no era marear al agricultor con un montón de tecnología que no se adaptaba a lo mejor a sus objetivos y sus necesidades. Esta sería la plataforma que se está haciendo de integración de tecnologías SIFO y de medidas puntuales. Lo que intentamos es que de alguna forma sencilla el agricultor pueda geoposicionar sus datos, sus puntos, sus sensores, intentar salirse un poco de, aunque tú puedas trabajar con la plataforma que te da la empresa que te vende los sensores o que te alquila los sensores, pero que tú tengas una cierta libertad de que esa tecnología la tengas tú y sea propietario de por lo menos de los datos en bruto. Eso lo que intenta hacer es que si yo compro, el agricultor invierte en una tecnología, no dependa de que el proveedor, la plataforma caiga o el proveedor desaparezca, sino que esos sensores puedan monitorizarlo de una forma sencilla, por lo menos para sus necesidades. Y bueno, una de las partes importantes del proyecto era ver un poco de cómo se demostraba esa tecnología en campo. Se utilizaron dos parcelas, una en la finca La Orden y otra en finca Jarilla, Vegas Alta y Vegas Bajas del Guadiana. Y bueno, la finca de Jarilla, con un poco lo que se hizo primero una medida de conductividad eléctrica del suelo, que es un sensor que consideramos que es un sensor muy interesante porque permite de una forma rápida identificar zonas diferentes de cultivo. Con ello se hizo un mapa de textura del suelo y a partir de ahí se identificaron zonas de control. Es decir, nosotros este tipo de tecnología creemos que es muy útil para identificar dónde tenemos que medir, es decir, cuáles son los puntos representativos de nuestra parcela para hacer mediciones con sensores. Sin este tipo de tecnología de identificación de puntos, estaríamos haciendo al final una medida en puntos que a lo mejor no son los que realmente queremos medir en la parcela. Bueno, en este caso os pongo un ejemplo de la medida que se hizo en los puntos con índice en PA y cómo se ve al principio en los primeros días hasta los 60 días después de floración, cómo hay zonas muy diferentes, con valores diferentes de PA y bueno, y cómo a partir de los 90 días después de floración se igualan mucho más las zonas. Y por último, bueno, pues hemos hecho mucha formación, se está sacando información, bueno, las fichas, se están organizando reuniones de proyectos y, bueno, y talleres. Os pongo el ejemplo de un taller que hicimos el año pasado, que fueron talleres de imágenes satelitales para cómo descargar imágenes de satélite y cómo utilizarlas, y también un taller de medidas rápidas de estado nutricional. También se hizo de medidas de estado hídrico, de sondas de humedad y de medidas de planta de estado hídrico, pero bueno, pongo principalmente nutricional como es el punto. Y nada, muchas gracias. Quería yo simplemente, si había un poco de tiempo ahora, no sé cómo andamos, darle la palabra a Jorge, que nos pudiese enseñar un poco
en una pincelada la herramienta de autodiagnóstico, que creo que es muy importante y muy interesante para el grupo. No sé si Raquel podría... Sí, lo único que nos hemos comido un poco de tiempo también por la parte inicial, muy rápido, no te robo más tiempo, también para que todos podamos... Lo comparto directamente, ¿no? A ver. Ahí vale. ¿La veis? Sí, perfecto. ¿La veis? Bueno, está aquí un poquito. Esto es muy sencillo. Bueno, explícalo tú si quieres, Carlos, que tú eres más experto. Pon tu micro. Carlos, perdona, no te oímos. El micro, Carlos. Sí, bueno, como he comentado, lo que se intenta es hacer una serie de preguntas al agricultor cuando entra, o al técnico cuando entra en la plataforma, pues si tiene riego presurizado o no presurizado. Evidentemente, si no tiene riego presurizado, pues indicarle un contador de riego sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, va haciendo preguntas para ir identificando cuál es el nivel tecnológico, pues si es mayor de 60 años, menor de 60 años. Un poco todas estas preguntas, por ejemplo, las hectáreas, pues saber si, por ejemplo, un vuelo, para una persona que tiene menos de 10 hectáreas, seguramente un vuelo de dron no sea rentable, pero para una superficie mayor, bueno, un poco cuál es su beneficio para ver si la tecnología se adapta un poco a su tipo de explotación y a su beneficio, cuál es la superficie que riega, si está regando correctamente o no. Hay una serie de preguntas que se van preguntando, pues continuar, y al final, vale, si estaría dispuesto a pagar, cuánto estaría dispuesto a pagar, eso un poco va clasificando un poco la tecnología, ¿vale? Y al final, pues terminar ya. Al final lo que hace es identificar en qué nivel estoy, es decir, yo estoy en el nivel 5 porque tengo unidades y a partir de ahí, pues, toda la tecnología que estaría disponible. Claro, si estoy en el nivel 5, tengo toda la tecnología disponible, ¿no? Pero eso es lo que intentaría un poco identificar este tipo de herramientas de autodiagnóstico. Si estuviera en un nivel inferior, aquí debajo aparecerían las que le faltan para ascender. Sí. Y ya está. Es así de sencillo. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o a lo mejor lo que podemos hacer es continuar con el siguiente proyecto y dejar las preguntas para el turno final porque vamos un poco... Son las 12 menos 20, tendríamos que estar ya con la dinámica, entonces a lo mejor presentamos el tercer proyecto que es... ¿Podéis dejar de compartir la pantalla? Vale, ¿cómo se deja de compartir? Creo que tienes una opción que pone dejar, no sé si arriba, en la parte superior de la pantalla. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no soy... Ahí. Vale, pues lo que comentaba, que a lo mejor damos paso a Basilio Jesús Gambín del Grupo Operativo de Murcia y luego las preguntas que hayan podido surgir de este proyecto y de este tercero las agrupamos en un bloque final y hacemos también la dinámica, ¿vale? Porque si no vamos un poco... nos estamos comiendo el tiempo. Jesús, te doy la palabra. El micro lo tienes... Ahí, genial. ¿Compartes tú la pantalla? Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Tengo aquí abiertas varias presentaciones. Voy a ponerme a ello. Yo tengo una buena noticia para ti, Raquel, y para lo que es la dinámica del grupo. Es que yo me he preparado un elevator speech. Es decir, contaba con que era de 5 minutos y no tenía más y me adapté, me ceñí estrictamente a lo que se pedía en a una presentación específica. Luego vamos a ganar algo de tiempo. Creo que sí vamos a poder ganar. En el turno de preguntas, si me queréis preguntar, vamos adelante. Es muy importante, también para que podáis participar vosotros y hagáis intercambio de información, que es el objetivo de estas jornadas. Lo importante es que participáis y hagáis preguntas, que es una oportunidad para vosotros de estar aquí en contacto. No te robo más tiempo, Jesús. Bueno, primero de todo, los dos proyectos que he visto son espectaculares, me parecen muy interesantes, me parecen que están totalmente alineados también con lo que nosotros hemos trabajado y que son proyectos bastante más grandes, mucho más grandes de lo que yo voy a presentar. Es un proyectito, es un trozo, sería casi un trozo de cada uno de vuestros proyectos y que tiene un origen más bien que parte directamente de los agricultores. Es decir, bueno, esto fue una necesidad directamente de los agricultores
que nos plantearon ante un problema que tenían imprevisto. Yo soy Jesús Gambín, trabajo en la Fundación Universidad Empresa de la región de Murcia y acudieron a nosotros en base a raíz de conocer que existían los proyectos de innovación regionales y nos hicieron una propuesta, una serie de muy pequeños agricultores que habían iniciado una actividad y que se planteaban con un problema y nos plantearon si les podíamos ayudar a resolverlo. Y el problema era uno, en cierto modo, relativamente sencillo. La incorporación de mallas antigranizo para proteger de las tormentas de granizo que en el interior de Murcia son muy frecuentes, habían alterado lo que era el ambiente de la producción de fruta precoz. En este caso concreto, es decir, habían agricultores, pequeños agricultores que habían planteado mallas antigranizo de lo más sencillo, nada de particular, y se habían dado cuenta cómo el nivel de humedad que tenían en tierra, regando con los planes de fertirrigación normales, se había incrementado muchísimo, e incluso empezaban a tener problemas por exceso de vigor en la planta que repercutía en otros costes y se había producido un desequilibrio buscando una protección básica. Entonces, en base a esto que nos comentaron, que acababan planteando problemas productivos y problemas de coste, pues nosotros vimos cómo lo podíamos, como agentes de innovación, cómo lo podíamos resolver. Y para ello, pues dijimos, pues vamos a ver cuál es el nivel contactamos con estos pequeños agricultores y muy concretamente situados en el Valle de Ricote. El Valle de Ricote es una zona donde no hay grandes explotaciones, no hay explotaciones de grandes superficies, pero que tiene un interés a nivel de frutales, dado que produce tanto el albaricoque como el melocotón paraguayo más precoz de España. Y entonces, por las condiciones climáticas que tiene. Y entonces, pues hablando con distintas empresas dedicadas precisamente a la agricultura de precisión, una en concreto que se llama Guido, que es un spin-off de la Universidad Politécnica de Cartagena, nos indicaron que ellos tenían un expertise bastante importante en riego deficitario y que podían tratar de ayudarnos a ver cómo mejorábamos la fertirrigación a través de establecer sensores en todos los sentidos, es decir, tanto a ver cuáles eran la variación que se hacía del ambiente debajo de la malla antigranizo, a ver cuál era respecto al exterior y cuál era el nivel de riego que se producía tanto al interior como al exterior. Entonces, para ir al grano de lo que se hizo, pues se establecieron varios campos de ensayo, unos con sensores dentro de la malla y otros fuera de la malla antigranizo, para ver cuál era el impacto que tenía la malla antigranizo y a la misma vez tratar de optimizar ya no solo el programa de fertirrigación que venían haciendo estos pequeños agricultores según la recomendación de su ingeniero, y utilizando sensores, sino ver cuál era la diferencia del hecho de la existencia de la malla antigranizo a no existir esa malla, y planteando 3 tipos de riego distintos: un riego normal, un riego muy abundante y un riego deficitario, y ver posteriormente cuál era el impacto productivo que eso producía. Entonces, el origen del proyecto, con la descripción que acabo de hacer, es una confluencia de aspectos relacionados con la fertirrigación. La escasez de recursos hídricos estructural de Murcia, el hecho de que la fruta precoz se le puede practicar una reducción de riego muy intensa. Hay que tener en cuenta que estas producciones son recolectadas, la mayor parte de ellas, anteriores al 15 de mayo, sobre el 15 de mayo como fecha promedio, dependiendo del año, lo cual permitía que en todo el verano se pudiera hacer una reducción de riego muy ostensible al no existir riego productivo, es decir, de la propia cosecha. Y que básicamente la cosecha está recolectada cuando la evapotranspiración es realmente impactante. Unimos también la experiencia que había en riego deficitario. Había mucha experiencia en riego deficitario aquí en Murcia en lo que era sin protección agrotextil, y a la misma vez también los pequeños agricultores estaban muy interesados, como ya he mencionado, en ver cómo regulaban y equilibraban el exceso de brotación que estaban teniendo. Entonces,
ese era el principal objetivo. El principal objetivo es tratar de ver en qué medida una mezcla de tecnologías simples, sencillas, muy sencillas, malla antigranizo muy sencilla, que no pretende nada más que proteger del granizo, acolchado muy sencillo, nada de materiales específicamente complejos, evaluar cuál era el impacto del riego deficitario y luego cómo se reequilibraba la planta y el impacto del propio estrés hídrico sobre la regulación de la planta. En concreto, en 3 variedades muy concretas. Luego también fuimos muy específicos, a suelos muy específicos y variedades muy específicas. Entonces, la fase en la que nos encontramos, ahora comentaré algunos de los resultados muy rápidamente, nos encontramos en que ya se han hecho 3 iteraciones. ¿Cuál es una de las problemáticas que tenemos aquí al hacer un proyecto tan específico? Porque, por ejemplo, este año último, el año hidrológico en el que nos encontramos, los 2 últimos años hidrológicos han sido extraordinariamente húmedos en Murcia, mientras que el primero que tuvimos era extraordinariamente seco. Y cuando digo de extraordinariamente, como estamos en valores muy bajos, pues pasamos de un año de un nivel de pluviometría, de lluvias, inferior a los 200 litros por metro cuadrado, a un año como el año pasado que nos hemos ido a los 900. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, lógicamente esto nos hace que sean necesarias más iteraciones. El proyecto evidentemente finaliza este año, pero vamos a continuar viendo lo que ocurre, llegando a lo que es a un nivel de la media de lo que sería el promedio del impacto que tendría, porque evidentemente, por ejemplo, los 2 últimos años de lluvia pues nos han adulterado un poco el resultado que teníamos previsto y que queríamos observar. Y yendo a los resultados, y también luego hay otra línea que está muy en línea con lo que estáis mencionando, es decir, ir más allá a extrapolar los resultados a través de la utilización tanto de inteligencia artificial como de machine learning para dar con ecuaciones y con algoritmos que permitan extrapolar los resultados a distintos suelos, distintas variedades y distintos contextos, a partir de ir haciendo una aproximación más exacta al logro de los objetivos. Básicamente, lo que estábamos buscando es que en las estrategias que planteamos, el agricultor determina cuántas toneladas por hectárea quiere producir, por poner un ejemplo en albaricoque, dentro de su deseo, cuántos son los, no solamente los kilogramos, sino el calibre de la fruta, y a partir de ahí tratamos de hacer un mix integral de cultivo, tanto integrando la poda como el riego, como todos los aspectos. Luego, en este sentido, hacemos un desarrollo de estrategias de fertirrigación integradas, en donde, lógicamente, el riego es fundamental, dado que lo que nos habíamos observado es que el exceso de riego estaba provocando un incremento de todo el resto de costes, a la misma vez que una bajada de calidad de la fruta, una vez que se establecía la malla antigranizo. Entonces, para concretar los resultados, aunque no lo tengo aquí en la diapositiva, aquí los pueden ver, los resultados son extraordinariamente llamativos. Hemos planteado que se puede llegar a una reducción de entre el 30 y el 40% de la necesidad de fertirrigación en las producciones extratempranas de frutal de hueso una vez que se establece la malla antigranizo. Es decir, el establecimiento solo de la malla antigranizo, sin acolchado, sin poner ninguna superficie al suelo, estamos viendo cuál es la causa principal es sencillamente la ausencia de aire, es decir, sencillamente el hecho de que la planta esté mucho más equilibrada en el sentido de que no está teniendo la desecación que produce el aire simplemente por la paralización que produce la malla antigranizo, se puede llegar a reducciones de la necesidad hídrica del 30-40% en especies y variedades que se podían cultivar con aproximadamente 4.500, 5.000 metros cúbicos por hectárea. Lo cual nos lleva a que la utilización de la malla antigranizo, una sencilla malla antigranizo, puede llevar a que en variedades extratempranas, aquellas que se recolectan a finales de abril, pues perfectamente se pudieran cultivar con 3.000 metros cúbicos de agua. Evidentemente, en muchas zonas de España, el coste del agua, como se ha visto en el proyecto anterior, o el coste de la fertirrigación,
dado que los fertilizantes son homogéneos, pues puede ser reducido. Les puedo decir que en Murcia no es el caso. Como os podréis imaginar, el coste en ocasiones del agua puede ser un componente que supere el 30% del coste total de producción. Estos resultados, que aunque tenemos que terminar de contrastarlos, tienen un impacto muy potente porque no solamente es que proporciona una reducción de la cantidad de recursos hídricos, sino que la producción que se produce es de mayor calidad y se reducen los costes de poda, los costos de fertilizantes y la huella hídrica y la huella de nitrógeno que se está produciendo se reduce mucho sin tener un impacto productivo ostensible. Es cierto que empezamos con muestras de no más de 10 árboles, 15 árboles, porque los pequeños agricultores nos estaban diciendo que ellos no querían correr riesgo de reducción de la producción y que nos dejaban 10, 15 árboles. Ya simplemente decir que en este tercer año hay agricultores que lo están utilizando para el total de la parcela, es decir, para el total de la finca, porque se han dado cuenta que los árboles que estaban en riego deficitario controlado bajo mantí granizo estaban más equilibrados, habían tenido mejor diferenciación floral, habían tenido mayor precocidad y habían tenido menos impacto productivo en kilos destacable, o al menos reseñable. Y otro factor importante, había mejorado el Brix y la coloración y la calidad de la fruta, sin impactar en el propio calibre, dado que el exceso de agua y nitrógeno estaba teniendo un efecto perjudicial en estas variedades precoces de fruta que prácticamente no requieren parten de las reservas del año anterior para producir la cosecha. No me extiendo más. Lo dejo aquí porque me había preparado para tener un elevator speech. Es cierto que hemos brindado a los agricultores la posibilidad, como pueden ver ahora mismo en pantalla, de acceder directamente a todos los datos de riego, localizando los distintos sensores dentro de la malla, fuera de la malla antigranizo, viendo cómo está evolucionando, viendo cuál es la evaporación, la optimización de riego que se hace, pero como creo que todos estén muy familiarizados con este tipo de tecnologías de sensores, no voy a profundizar ni avanzar más en esto y lo dejo para un posible turno de preguntas que se plantease. Muchas gracias y lo dejo aquí porque vamos mal de tiempo. Podría estar hablando muchas horas y pasar muchos resultados, pero creo que Raquel me va a agradecer que pare aquí. Nada, yo encantada, vamos, que como os comentaba, lo importante es la interacción entre vosotros. No sé si hay alguna pregunta, tanto de este proyecto como del anterior. Voy a ver, sí, mira, hay varias manos levantadas. A ver, la primera que tengo es de Emilio. A ver, Jesús, perdona, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Claro, estoy en ello. Sí, tranquilo. He dejado de compartir pantalla. Ay, muchísimas gracias. Emilio, me aparece tu mano levantada, no sé si es de ahora o de antes. Pues, sería de antes, pero bueno, sí, es que no sé si queréis hacer la pregunta aquí o si te quieres ir rápido a la sala común y hacerlas allí, ¿qué prefieres? No, la idea es ahora hacer las preguntas que tengáis de los proyectos en esta sala y luego Nicolás presentará las conclusiones al resto de compañeros. O sea, si hay alguna pregunta para alguno de los ponentes. Pues... un par de cositas. Sí. A Carlos, como es de mi proyecto, no le voy a hacer ninguna pregunta porque lo sé, pero bueno, apuntar que él ha dicho que estamos viendo en las fichas de nuestro proyecto 35 fichas distintas de tecnología, 35 opciones que tiene un agricultor para conocer cómo regar o cómo fertirrigar, y solo hemos puesto 5 niveles de conocimiento del agricultor. O sea, podía tener 35 niveles de agricultores, desde el que no sabe casi nada, del que sabe mucho, pero bueno, se intenta agrupar. Pero bueno, eso aparte, como apunte. Y para Jesús, le iba a preguntar, ¿qué coste tiene esa malla frente a la reducción de costes del fertirriego? Y si nos has puesto todas las cosas buenas, pero tiene mucho tema de plagas y enfermedades, sobre todo por enfermedades. Yo creo que plagas se reducirían por la malla, pero enfermedades por temas de hongo y la humedad, no sé si es contraproducente. No, precisamente, no, la pregunta es totalmente pertinente. De hecho, yo no soy ingeniero agrónomo, yo soy economista. Me buscaron precisamente porque uno de los resultados que tenemos que presentar es el impacto económico integrado. Es decir, el proyecto es un proyecto de reducción de riesgo.
Entonces, el evitar el riesgo de granizo, evidentemente, te ahorra el agroseguro. Pero nosotros hicimos un cálculo de que el resituar una estructura de malla antigranizo, la más elemental, más sencilla, aproximadamente te equivalía a hacer un pago por adelantado de 8 años de seguro agrícola. Es decir, el agricultor tenía que ser consciente que, bueno, a partir del 8º año, es decir, cuando voy a cambiar la estructura se queda, la estructura vive 30 años, pero la malla puede tener una vida, según estamos viendo, perfectamente de 10, 15 años, aunque los agricultores, el productor te garantiza 5 o te garantiza 6, según el caso, pero perfectamente puede tener esa vida. Luego, básicamente, ese era el punto de partida. Entonces, a eso ahí empezábamos a sumar. Y, evidentemente, el siguiente ahorro se producía dependiendo del precio del agua. Si tiene el agua prácticamente gratuita, pues estamos ahorrando básicamente en fertirrigación. Pero como te puedes imaginar, aquí en Murcia el caso del agua gratuita es una ciencia ficción. El agua en Murcia no es gratuita, es bien cara. En cualquiera de los casos. Y más cara que se va a convertir, porque cuando sea desalada va a ser aún mucho más cara. Y entonces puede llegar a suponer, estamos estimando distintos escenarios. Con un nivel si nos planteamos agua desalada y con un nivel de pureza no el más exigente, resultaba que puede bajar la recuperación de la inversión en la malla antigranizo en la estructura a un periodo de 3-4 años. Claro, esto dispara bastante la rentabilidad del proyecto, porque cuando entramos a costes del agua elevados, bajar un 30-40% la reducción del coste del agua más la reducción del seguro, hemos entrado ya a un impacto. Yo, para explicárselo a los agricultores y no entrar en TIR, ni en BAN, ni en cifras que puedan complicarme, le digo, mira, en 4 años te la ahorras en agua y seguro. Dependiendo del precio de tu agua y dependiendo del grado de siniestralidad y a qué ritmo suba el coste agroseguro. Si se le reduce la subvención a agroseguro, todo esto redunda y lo que ocurre es que, claro, todo va conduciendo precisamente en la dirección a que el periodo de recuperación sea más rápido. El agua se está encareciendo. Aquí en Murcia el agua se va encareciendo en todos sitios, pero aquí aún más rápido. El seguro, evidentemente, con el cambio climático se va a encarecer. La disponibilidad de subvención para el agroseguro es probable que sea cada vez más reducida. Luego, todo esto va a hacer que el periodo de recuperación de la inversión sea cada vez más rápido. Lógicamente, si planteamos una duración de la plantación promedio de 15 años, pues esto tiene un impacto en la TIR de la plantación importante. Yendo a la segunda pregunta. Como digo, son factores dinámicos. Yo partía de que 8 años. Si todo va en la tendencia a la que va, podría acabar en 4 años del periodo de recuperación de la inversión, de la estructura y la sensorización, con el ahorro de agua. Segundo punto, el segundo punto, plagas. Precisamente es que vinieron porque había muchas plagas de hongos cuando se colocaba la malla antigranizo y aumentaba la humedad utilizando los 6.000 metros cúbicos, los 5.000 metros cúbicos habituales. El suelo no se terminaba de resecar, al no existir tanta ventilación, no se terminaba de resecar, la planta estaba produciendo unos brotes exuberantes, los pollizos o chupones, como llaman acá en Murcia, eran tremendos y todo eso producía más sombra. Aunque la malla antigranizo era de 6%, simplemente 5 o 6% de reducción de luminosidad, una malla cristal básica, el exceso de brotación producía mucha más sombra, mucha más humedad y entonces estaba produciendo que hubiesen precisamente más plagas. La reducción del riego deficitario ayuda a reducir el impacto que tiene cuando se sitúa la malla antigranizo en el aumento de plagas. Dado que hace menos brotación, hay menos sombra, reduce la cantidad de poda y hace que sea necesaria la utilización de menos fungicidas, que es otro de los componentes importantes. Si se sitúa la malla antigranizo y se sigue manteniendo el mismo ritmo de riego, está creando un caldo de cultivo a los hongos, con lo cual empieza a utilizar más fungicidas, tienen más costes de poda, tienen más rastrojos de poda a la hora de realizarlo y entras en un círculo vicioso porque la planta se desequilibraba. La utilización de la malla, reducción del riego, reequilibra, produce un nuevo equilibrio. Este es el reto principal del proyecto, está con el estrés. No quiero entrar a más Honduras, es el estrés que se le produce a la planta. Luego, para colmo, en el albaricoque y en el melocotón paraguayo,
el estrés hídrico controlado es favorable a la calidad de la producción y a la reducción del hongo. ¿No? Que yo, al no ser fisiólogo vegetal, prefiero no entrar en más honduras en este aspecto, pero los fisiólogos vegetales han confirmado a través de investigación que si se puede producir un estrés controlado, mejoran todos esos aspectos, la diferenciación floral y la producción de fruta. De hecho, también explica por qué el albaricoque no es tan exitoso en la zona occidental de España por el exceso de humedad, por tener mayor humedad de la que tiene en la parte oriental. No me quiero extender más. Las respuestas son las dos. Por una parte, en la parte de coste, que realmente el origen del proyecto era para cómo reducir los costes una vez que se había manifiestamente un exceso de recursos hídricos que estaba yendo a la siguiente fase, a producir plagas y hongos que estaba aumentando los costes. Luego el objetivo es producir una reducción integrada de costes reequilibrando el cultivo de la planta. Una salvedad, para concluir. Estoy hablando de producciones que no van más allá del 15 de mayo. Es decir, evidentemente en una producción de melocotón del mes de julio, esto cambia radicalmente, porque no puedes producir una reducción del riego, dado que prácticamente la planta no ha demandado riego cuando saca la cosecha. Esto es un aspecto fundamental que no hay que olvidar. No es extrapolable automáticamente a una plantación de melocotón en Lérida o una plantación de melocotón más tardío o nectarina en Extremadura. De acuerdo, Jesús, muchas gracias. Tengo también a Carlos y a María Dolores, no sé, tengo la mano levantada, no sé si es de ahora o de antes. Lo que sí que os pediría es ser breves en las intervenciones. Me han dicho que a las 12:10 pasamos a la sala general, así que tenemos unos 10 minutillos para hacer las preguntas y para la dinámica, ¿vale? Carlos, si quieres intervenir y luego le doy paso a Dolores. No tenía así ninguna pregunta, era de antes, yo creo. Ah, vale. Y María Dolores, no sé si es lo mismo que me ha pasado. Bueno, sí, yo quería una pregunta a Jesús, porque, claro, ahí tenéis, al colocar la malla esta antigranizo, hay una reducción de la radiación y del viento, que eso va a hacer que el cultivo consuma menos agua. No sé si habéis medido la reducción de la radiación, sí. Porque el primer paso antes de Big Data, Machine Learning y todas estas cosas tan nuevas, sería intentar calcular bien el riego sabiendo las condiciones climáticas que tiene bajo la malla. Efectivamente, hay un sensor al exterior de la malla, aparte hay una estación del SIAM, del Servicio de Limida de Murcia, justo al lado. Luego tenemos todos los datos del exterior y situamos una sensorización al interior. La reducción de la luminosidad es del 6%, con la malla que tenemos al interior. Y la reducción del viento ha sido muy ostensible. Es decir, prácticamente pasa a niveles nulos en lugares en donde el viento es bastante importante. Luego ese era el punto de partida. El punto de partida, claro, era medir, antes de pasar, que ese ya el tema de Machine Learning es para otro proyecto. Es decir, sería la continuación, la extrapolación de estos resultados una vez que ya se tienen. Luego no entraba dentro de los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto eran, claro, medir cuál era la variación del ambiente, y eso sí se ha medido. La reducción prácticamente de tanto de viento como de luminosidad. La luminosidad es muy baja, sí hay una merma, pero es muy baja. Luego, a nivel de la fotosíntesis de la planta no ha variado prácticamente en nada. De hecho, una de las cuestiones que los agricultores de una forma bastante simple nos planteaban es que el tamaño de la hoja se estaba volviendo brutal cuando no se hacía variación en la fertirrigación, lo cual al principio lo veían muy positivo, pero luego se dieron cuenta que no servía absolutamente para nada más que para tener mayores costes. Y luego también se ha medido todo el potencial de tallo a nivel del suelo a distintas alturas. Hay análisis de tierra, es decir, todo lo que son las condiciones estándar, y de hecho están contiguas la explotación, la medición que se hace fuera de la malla de la de dentro de la malla. Es decir, son la misma variedad, misma explotación, mismo suelo en un contexto contiguo. Y por ejemplo, para entrar a un detalle, el acolchado a nivel del suelo no ha aportado nada de diferenciación
en estas especies y en estas variedades. No ha aportado, realmente no se ha producido una diferenciación con el acolchado a nivel del suelo. Lo que sí se ha producido con la malla antigranizo, lo cual nos lleva a la conclusión de que el aspecto de ventilación es más importante que el aspecto de mantenimiento de la humedad, al menos en estas variedades y estas especies, porque en el acolchado no ha planteado un impacto tan espectacular como en lo que es la malla antigranizo. Es que vosotros, es decir, no es igual que en un invernadero, porque nosotros afectamos mucho al viento, pero también afectamos más a la radiación. Y lo habitual, lo más común es que cuando un cultivo bajo invernadero de plástico o de malla va a tener una menor demanda de agua porque está modificando las condiciones climáticas. Entonces, eso es un modelo de cálculo de la ETC, la metodología FAO, que nosotros la tenemos puesta para invernadero, no para invernadero de malla, pero bueno, que si en algún momento necesitáis colaboración o algo, pues nosotros estaríamos encantados de poder trabajar con malla. Por supuesto, ¿no? Además, yo estoy en contacto con tu compañero Juan José Hueso, porque también estamos en el proyecto de adaptación al cambio climático en frutales de hueso, que es un proyecto nacional, y en la misma explotación se está compartiendo también una experiencia de adaptación al cambio climático. En explotaciones comunes, no es la misma parcela, porque son experimentos distintos, pero sí se está haciendo. Y desde el origen de ese grupo operativo, en donde estáis ahora mismo como proveedores, nosotros tenemos total interés en que nos podamos coordinar, y también en este proyecto que está muy coordinado con que lleva el IMIDA en lo que es riego deficitario en frutal. Estamos trabajando que lleva la cuestión de fertirrigación y de riego en el IMIDA. Son 4 proyectos que estamos tratando de encajar, porque al final de cuentas tiene un impacto también en el cambio climático. El cambio climático está produciendo más tormentas de granizo y también está produciendo el hecho de que la pluviometría varíe. Pero hay un punto de lo que decía, hay que tener en cuenta que la malla de antigranizo que estamos utilizando, el agricultor cuando la compra pide la mínima, que pare la piedra de granizo, la mínima. Es decir, el impacto que se quiere que se haya es el mínimo. Cuando se habla con el productor de la malla, se dice, mira, no queremos alterar al mínimo simplemente que el granizo no entre. Lo que sorprendió fue que con un criterio tan poco exigente en cuanto a la malla, que la malla altera poquísimo. De hecho, si se ve la foto satelital, prácticamente no se ve la malla. De lo poco tupida que es. Pero aún así causa un impacto muy grande. Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente del caso ha sido que con tan poquísima sección, ya digo, haya producido un impacto tan grande. Ese era uno de los hallazgos del proyecto, y que creíamos que el acolchado iba a producir un impacto mucho más grande, pero realmente es en el conjunto de todo el invernadero que se hace de malla, pese a que sea muy poco tupida, produce mucha parada de viento. Pero estamos totalmente abiertos a ver cómo hacer esa medición más precisa. Para nosotros sería un avance importante. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Os voy a compartir la pantalla para hacer la dinámica participativa. Lo que sí que os pediría era que os tenéis que abrir o en el móvil o en una pestaña del ordenador. Tenéis que abrir la página web www. ¿Veis mi pantalla, verdad? www.menti.com. Os van a pedir un código y es el que aparece en la pantalla, que es el 461887. Cuando entréis veréis que os va a aparecer esta misma pantalla. Nada, son 3 preguntitas. La primera la he quitado porque vamos un poco mal de tiempo. Nada, simplemente son 3 preguntas. En esta pues indica un poco en 3 palabras cómo puede ayudar las nuevas tecnologías en la mejora de la fertirrigación.
somos poquitos, así que cuando lleguemos a unos, creo que estamos ahora mismo 14, pues cuando lleguemos como a unos 10 paso a la siguiente, o bueno, voy viendo también cómo evoluciona. Vale. Vale, esta es, bueno, principalmente sostenibilidad, cambio climático, ahorro, reducir el consumo, que también estaría relacionado con el ahorro, eficiencia, innovación, datos. Vale, voy a pasar a la siguiente pregunta. Indique 3 prácticas innovadoras que puedan mejorar la fertirrigación. Si se os ocurre... Vale, Jorge Osuna también nos ha dejado el enlace a la encuesta inicial que sirvió de base para iniciar el proyecto y sigue en línea, que está en el chat. Por si queréis acceder al documento, tenéis el enlace en el chat de este grupo, ¿vale? Voy a dar nada, unos minutillos más para contestar esta pregunta y... Sistemas de microaspersión, goteo, materia orgánica, agricultura de precisión, conocimiento de necesidades, riego por goteo, imagen satelital, plataformas completas. Hola Raquel, perdona, me he metido en vuestra sala porque ya estamos todos esperando... Ah, vale, vale. Estábamos justamente con el Menti. Vale, pues nada, terminamos ya y nos volvemos a la sala. Vale, perdona. Gracias. Raquel, perdona, soy María Dolores. Es que sí, voy con un poco de retraso. Soy María Dolores. En estas, las 3 prácticas innovadoras que tenemos que elegir de las que tú tienes aquí. No, es escribirlo, pero bueno, de todas maneras, estar un poco por completar la información que teníamos en el grupo. Ha venido ya mi compañera que vamos un poco mal de tiempo, así que creo que nos vamos a ir a la sala. La siguiente pregunta era, ¿cuál cree que son los principales retos en fertilización? Si queréis contestar rápidamente y si no, nos vamos porque... Sí, porfa. Porque si no, mi compañera va a cortar el vídeo. Nada, esta es una herramienta que, bueno, aunque hoy la estamos viendo muy rápido, es una herramienta súper útil para ver en línea pues, dinámicas participativas, para que todos podáis ver qué es lo que se opina y tengáis los resultados en el momento. Estas presentaciones se van a colgar también en la página web de la red rural, así que, bueno, aunque no son muchas las respuestas, porque somos también un grupo muy pequeño, pero que, bueno, que sepáis que podéis acceder a todo el material en la página web de la red rural en estos próximos días, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla y lo que sí que os pediría es ir a la sala principal con el resto de los compañeros y ahora Nicolás nos presenta las conclusiones a todos.